Bueno, vamos a retomar la clase entonces. Bueno, acá en el mismo ejemplo vamos a ver la salida de texto también, ¿ya? La salida de los textos. Ya ahí le he añadido en la parte inferior 3 líneas más. Pueden ustedes codificar eso. Para el pincel 1, ¿no? Porque ahora vamos a, digamos, enviar texto al gráfico, ¿no? Entonces, el primer digamos, método para el pixel que estamos añadiendo acá es el text size. Esto sea para establecer el tamaño de la letra, ¿no? El tamaño de la letra que vamos a escribir en el gráfico. Después, el otro es el tipo que vamos a utilizar, serif. Porque acá hay los tipos que nosotros conocemos, bueno. Por ejemplo, hay monospace, sans serif, hay bold, bold italic, diferentes tipos, itálico, normal, ¿no? Entonces, de eso vamos a elegir el de acá, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden elegir cualquier otro. Ese es el tipo de letra que se va a utilizar. Y después tenemos el método drawText, ¿no? drawText. Entonces, que nos va a dibujar el texto en la pantalla o en el gráfico, ¿no? Entonces ahí estoy enviándole que el texto va a decir la palabra rojo, ¿ya? Vamos a ver cómo se presenta, ¿no? A ver. Ahí está, ¿no? Entonces ahí aparece el texto que dice rojo, ¿no? Rojo. Entonces lo estamos haciendo con este método que dice drawText. O sea, el text size es el tamaño de la letra, ¿sí? Este es el tipo de letra, dice tipo fake.serif. Y drawText ya es el que dibuja, ¿no? Ahí está la palabra que hemos enviado que dice rojo. X45, acá sí funciona como el caso de las líneas, ¿no? Sería la distancia que hay del vértice izquierdo hacia el, digamos, hacia la derecha, ¿no? Ese es X. Y Y es la coordenada de la parte superior hacia abajo, ¿no? Quiere decir que esta distancia, digamos, del borde izquierdo hacia la salida del texto es 45 píxeles. Y esta distancia desde el borde superior hasta también la salida del texto es 450 píxeles, ¿no? Con respecto al primero, ¿no? Que eso vendría a ser este de acá, ¿no? Esta barra de acá. Esta de acá es la que estamos utilizando, ¿no? Que tiene 50. Entonces, la columna 45 para que estén unos puntitos más adentro. Y esto ya sería el otro, ¿no? Igual podríamos hacer para lo demás, ¿no? Para el verde, por ejemplo, podríamos hacer algo similar, ¿no? Entonces podríamos cerrar esto. Y también modificar, en este caso, el pincel 2 sería, ¿no? Vamos a copiar esto de aquí. Entonces acá le ponemos pincel 2. De tamaño la misma altura. El mismo tipo le ponemos al pincel 2. Ahí. Y luego le decimos que vamos a dibujar la palabra verde, ¿no? La palabra verde. La palabra verde. Ahora, el 2, digamos, está definido acá en 220.
Entonces acá le vamos a poner, por ejemplo, 215. Y 450 para que esté a la misma altura del rojo, ¿no? Entonces vamos a ejecutar ahí. Ah, esto me tapó la salida. Sí. Tenía que haberle puesto abajo también el píxel. O sea, no le cambié el color, ¿no? O sea, acá tendría que haber cambiado el píxel, también acá píxel 2. Aquí, píxel 2. Entonces, el método draw text es para escribir texto, ¿no? Ustedes le podrían completar ahí al otro para el azul, ¿no? Ahí ya salió entonces verde, ¿no? Verde. Abajo, de repente, para que se note mejor, podrían ustedes dibujar también un rectángulo que, digamos, abarque este ancho, un rectángulo de color azul de repente, y ahí se vería mejor el verde, ¿no? O cambiarle en lugar del verde, poner otro color, ¿no? Añádanle ahí ustedes el color entonces azul, acá debajo, ¿no? O sea, con el texto. En la parte superior también podrían colocar un título más grande, ¿no? Que diga colores, por decir el título del gráfico, ¿no? Entonces ahí tendrían que definir otro píxel, ¿no? Que tenga un tamaño de letra mayor, ya no será 40, ¿no? De repente al doble, 80 o 70. Le podrían poner otro tipo de letra, ¿no? Entonces el método DrawText es el que se utiliza para dibujar texto también, ¿no? Entonces tendríamos ya definido eso. Ya complétenlo el azul, a ver. Creo que no tendría mucho problema en hacer eso, ¿no? Ahí sí las coordenadas son XY. Ya no es left, right, no es XY. Mm. Profesor, ya está ya, con 385 en X y 450 en Y. Ya, a ver, copiamos, ¿no? Y entonces sería el píxel 3, ¿no es cierto? Píxel 3, píxel 3. Y las coordenadas serían, bueno, 385 en X y 300, 450 en Y. Bueno, que queda ahí. 300, 385. ajá, 3, 8, 5, listo. Y acá tendría que decir azul, ¿no? Claro. Ahí, azul. Listo. La variable, cambiarla. Ahí, Dice acá 3. el píxel 3 también sería, claro. Ahí. Ajá. Cerrar esto. Y iniciaríamos, ¿no? Y ahí tenemos, ajá. Ahí ya tendríamos la salida, ¿no? Eso podría compartir su ejecución, como que no se ve. Allá. A ver.
Ahí está. Entonces tenemos rojo, verde, azul. Y si aumentaron otra barra más por ahí, también le podrían ustedes nombrar, añadir el texto, ¿no? Así ahí ustedes podrían poner el título, del mismo modo podrían ponerle un título, ¿no? A ese gráfico, ¿no? Ahí vamos a tener ese detalle. Bueno, tenemos acá arriba eran las líneas, ¿no? Las líneas, acá líneas y estamos viendo los rectángulos y ahora los textos. Bueno, a ver, tenemos, volvemos a nuestros ejemplos. ¿Dónde estaba? Este acá creo era, ¿no? Dibujar texto. A ver. De lo que acabamos de ver, quería retornar acá. Bueno, también, como les podemos dibujar círculos, ¿no? Óvalos en este tema, ¿no? Vamos a hacer círculos, ¿no? Pero básicamente, el mismo tema, solamente que ya trabajaríamos eh, con el método Draw Circle, ¿no? Draw Circle sería el método, ¿no? Pero vamos a verificar esta parte de aquí, ¿eh? Vamos a copiar esta parte. Vamos a copiarlo. Aunque ya tenemos bueno, de todas maneras, vamos a copiarlo todo. Vamos a copiarlo, esta parte, y lo vamos a ir en el mismo proyecto nomás, ¿ya? Bueno, esto ya lo tenemos, vamos a comentarlo. Lo dejamos por acá y ya está acá, ¿no? Esta parte de aquí. Los asterisco, slash. Bueno. Listo. De acá debajo vamos a pegar eso. Ahí. Y vamos a ver cómo ejecutamos esto, ¿no? Bueno, ahí tenemos la presentación, ¿no? Está bastante opaco, podríamos decir. Vamos a podríamos cambiarle los colores inclusive, ¿no? A ver. El pincel nos está pintando en rojo, el opaco, el estilo para que solamente muestre los rectángulos.
Y podríamos ponerle el ancho, ¿no? El ancho lo habíamos definido en el caso de los textos con struct weights, con esto. Vamos a copiar esta parte y lo vamos a añadir a esta antes del píxel, ¿no? Enter. Ahí. 20. Entonces vamos a volver a ejecutar. Algo fallado ahí. ¿Qué pasó? Ah, pincel La 4. variable. Sí, sí, la variable. No la actualicé. Sería píxel 1, ¿no? Píxel 1 sería. Entonces vamos a ejecutar otra vez. Bueno, ahí tenemos apareció el círculo, pero como el espacio entre círculos es pequeño, prácticamente se han pintado unos sobre otros y nos da como un círculo completo, ¿no? Bueno, vamos a ver los parámetros entonces, ¿no? Esta parte, bueno, ancho y alto del dispositivo, ¿no? El píxel, ya sabemos, define el lápiz. Desde acá establece el color, ¿no? Dice color 255 rojo, o sea, por eso que se está pintando los círculos rojos. El style stroke es el que nos dice que, no, que solamente va a pintar los bordes, ¿no? Pues no, si no le indicamos eso, serían círculos rellenos pintados. Y después con el pincel estamos indicando el ancho del trazo. Ya acá podríamos disminuir, le vamos a ponerle, por ejemplo, a ver, 10. 10. Y después dice que vamos a dibujar, como en este caso está, vamos a dibujar 10 círculos, ¿no? 10 círculos concéntricos, ¿no? Donde el centro va a ser el centro del dispositivo, ¿no? Porque el ancho y el alto, entre dos, dice, ¿no? O sea, esto de cualquier dispositivo va a calcularnos el ancho y el alto. Estos dos de acá, ¿no? A cualquier dispositivo que tengamos, calcula ancho y alto, entonces acá dice que los círculos se van a ubicar teniendo su centro, también el centro del dispositivo. Y luego, ¿cómo va a variar el radio, no? Dice, el radio va a variar de acuerdo a F, desde 0 hasta 150, ¿no? Desde 0 hasta 150. Porque se está poniendo acá como constante 15. ¿Sí? Vamos a ponerle acá, por ejemplo, 25. Y el píxel 1 es el que los va a presentar en el color indicado, ¿no? Lo vamos a volver a ejecutar. Y ahí tenemos la salida ahora, ¿no? Un conjunto de círculos, ¿no? 10 círculos pintado ahí, ¿no? ¿Sí? Ya le podemos ahí dibujar círculos también entonces. Voy a ver acá un método, punto, draw, rec, out, clip, rec, draw, RGB, draw, color, oval. Y acá también hay otro método que dice draw oval, ¿sí? Que es más general, podríamos decir. A ver.
Ese método es para dibujar círculos, ¿no? Ahí lo están viendo ustedes. Hemos dibujado 10 círculos, donde el radio inicial sería el radio 0, ¿no? Porque F vale 0. Y después va a ir avanzando de 25 en 25, el radio, ¿no? Eso sería entonces para poder dibujar circunferencias. En algún momento queremos presentarlas, podemos hacer eso. Pues vamos a mover esto para acá abajo. Y vamos a ver ahora el otro punto, que es el de... Se borró. Ahí. También los oval, ¿no? Vamos a ver los oval. Dice dibujar óvalos. Acá lienzo, layout, support, fide. Ancho, acá está ancho, alto, menor, píxel. A ver, tendríamos esto de aquí, ¿no? Vamos a ejecutar esta parte de aquí. Este de acá. Copiarlo. Y lo vamos a poner acá debajo. Rectángulo 1, dice, a ver qué pasó. Clase rectángulo 1, píxel. A ver. Rectángulo 1 debe estar definido por ahí. A ver, riqueza. Lienzo. Rectángulo 1. A ver, este rectángulo está definido. Lienzo, fondo, lo mismo, redacción bar. Y ambas, alto, píxel, rectángulo. Hay que importar esta clase de aquí. Acá falta esto. Ahí. Bueno, vamos a ejecutarlo, a ver, ¿no? Ahí tendríamos esa figura, ¿no? Está dibujando el óvalo y dentro una circunferencia, ¿no? Porque las figuras ovaladas incluyen a las circunferencias, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir, tenemos dos métodos con los cuales podemos dibujar círculos. Lo podemos hacer con oval o con círculo. Eso es lo que tenemos ahí entonces. A ver. Bueno, nuevamente acá en este método, este es el color del fondo. Nuevamente el color es blanco. Y acá nuevamente se obtiene el ancho y el alto del dispositivo. Se prepara un nuevo píxel, ¿no? Píxel 1. Se establece que va a ser, en este caso, un color negro, ¿no? Porque está apareciendo 0, 0, 0. O sea, en este caso,
el píxel va a tener color negro, el ancho va a ser de 5, ¿no? El stroke quiere decir que no se va a pintar, por eso que vemos al óvalo de color negro solamente el contorno. Y luego acá se construye un rectángulo de referencia, ¿no? Esta es la clase ref, que indica, digamos, el rectángulo que va a contener a la figura, ¿no? O sea, a ver, vamos a poner así, ¿ya? Paint, nuevamente Paint. Todo lo que hace el coronavirus, ¿no? He tenido que volver un experto en Paint. A ver, esto funciona así. Nosotros, por ejemplo, podemos dibujar acá un rectángulo, ¿no? A ver, vamos a ponerle el contorno. Este de acá. Entonces podemos acá dibujar un rectángulo. Ahí. Ese sería lo que en el programa estamos definiendo como rectángulo de referencia. O sea, tiene un left y un top, su vértice, ¿no? O sea, donde nosotros lo pongamos. En este caso, 0, 0, quiere decir que está en el vértice superior izquierdo. Y luego ancho y alto, ¿no? Entonces quiere decir que cuando vamos a dibujar un óvalo, el óvalo se va a ubicar dentro de este rectángulo. O sea, va a quedar así, ¿no? Entonces el óvalo va a ser este. Pero el rectángulo no se va a mostrar. Por eso se llama un rectángulo de referencia. ¿Correcto? O sea, solamente vamos a ver el óvalo, pero el rectángulo no lo vamos a presentar, no se va a ver. Solamente es un rectángulo de referencia, dice, ¿no? Eso es lo que tenemos entonces acá. El rectángulo de referencia, en este caso tiene su vértice superior en 0, 0, y su ancho y su largo ocuparán todo el ancho de la pantalla, ¿no? Pero cuando ejecutamos, todo el ancho y largo de la pantalla, o perdón, de la activity. Pues este es bueno, va a salir otra vez ahí, ¿no? Este es el óvalo de color negro, ¿no? Está dentro de este rectángulo de referencia, que es la capacidad máxima del dispositivo, ¿no? Entonces, nosotros podríamos moverlo, este rectángulo, o sea, mover el punto de ubicación de este rectángulo que en este momento está acá en 0, 0, moverlo más a otra posición, modificar el ancho y el alto y tendríamos un óvalo en otro lugar con otra dimensión. Acá se está dando lo máximo, ¿no? Y ahí entonces este ya es el que indica, ¿no? Que dentro del rectángulo de referencia se va a dibujar el óvalo con el pincel 1. Ese sería el primero, ¿no? Y después de acá ya se está estableciendo el otro rectángulo, ¿no? Bueno, acá se está dibujando un círculo dentro digamos, de del elipse, ¿no? Del elipse. O sea, nosotros podríamos, en lugar de círculo, también podríamos poner óvalo, ¿no? Pero tendríamos que definir un rectángulo de referencia 2, ¿sí? Y podríamos dibujar eso en lugar de hacerlo con draw circle, ¿no? Nuestro rectángulo de referencia obviamente tendría que ser, digamos, el ancho y el largo tendría que ser del mismo tipo, ¿no? O sea, de la misma longitud, ¿sí? Bueno, entonces sería para poder dibujar oval, ¿no? Figuras ovaladas, ¿no? Acá está calculando simplemente el ancho, el largo, para poder ubicar el centro de la circunferencia, ¿no? Porque se utiliza ahí el círculo, el draw circle, ¿no?
A ver, otros métodos acá, vamos a ver, punto. Tenemos draw rect, rectángulo, línea, click out, click path, click rect, draw arc. Draw arc. También podemos dibujar arcos. A ver, ¿dónde está? Ya se me pasó. Draw arc. ¿Dónde está? A ver. Vamos a poner así acá debajo. A ver. Enter. Vamos a ponerle canvas. Punto. Draw. Arcos. Draw arc. Así. ¿No? Pero tiene todo un conjunto de parámetros. Ya arriba tienen el, digamos, los parámetros, ¿no? Dice, en este caso sí tenemos que poner un top. Vamos a ponerle ahí top, a ver, 100 le voy a poner, ¿ya? Top 100, coma. Después tiene que venir, no, el left, ¿no? El left 100, el top también le voy a poner 100, coma, ¿no? Luego ya viene el bottom. Voy a ponerle, a ver, 400, coma, 400. Voy a ponerle así, ¿ya? Después dice el ángulo inicial. Voy a ponerle acá, perdón, 0 lo voy a poner acá, ¿no? 0. Después dice, dice el ángulo inicial, suite del ángulo, dice, ¿no? El ángulo, suite del ángulo. No, perdón. El ángulo inicial, 0, coma. Después dice el suite del ángulo. A ver, ahí le vamos a poner, vamos a poner 90, a ver. 90, coma. Se usa el centro, sí, vamos a ponerle, coma. Y le ponemos el pincel, ¿no? Vamos a ponerle pincel 1. A ver qué pasó acá, ¿qué dice esto? No para el 15 Android, control F1. Parece que este método se ha perdido. Pero, a ver qué dice acá. Requiere llamar al API nivel 21. El current mínimo es 15. Android, Graphics, Canvas, Draw As. Algo de la versión. Creo que no han puesto todos los parámetros. Pero ya para dibujar un arco. A ver, vamos a buscarlo, a ver. Acá, Draw Arc en Android vamos a ponerle. A ver. No, acá este ejemplo, acá no ha dado ejemplo de eso. O dice arcos. A ver, dibujar arcos. Dibujar círculos, óvalos, textos, no. El de acá. No. Vamos a buscar, a ver. Con el Android. Menos que yo me haya equivocado en los parámetros. Android, Draw, Arc. Draw Arc.
Ahí, enter. Ujú. Dice, ¿cómo dibujas un arco? Dice, ¿no? A ver. Nada. Amadalado, punto 1, punto 2 y el paint, ¿no? O sea, es dibujar este arco, ¿no? Dibujar el arco. Oval, el ángulo. Ese paint, ¿no? Vamos a probarle con este código de aquí. Pero similar al que borré. Color, el color. Al enter. A ver, esto vamos a mover, control X. Esto vamos a ponerlo desde acá sería, ¿no? Bueno, este ya estaría sobrando. Bueno, acá sí lo he encontrado, ¿no? A ver, vamos a ejecutarlo. Bueno, ahí está dibujando una sección bastante pequeña del arco. Vamos a ampliarlo, ¿eh? A ver. Acá también trabaja con un rectángulo de referencia, ¿ya? Acá dice 50, 50 sería el top, ¿no? Acá le pondríamos, dice el ancho 100, vamos a, para que se vea más grande, ¿eh? Vamos a ponerle, por ejemplo, 300, 300, 300. Dice color negro y luego va a dibujar digamos, el arco dentro del rectángulo de referencia, el ángulo de inicio, digamos, cuánto va a avanzar y en el centro del, digamos, del rectángulo de referencia. ¿No? Entonces ahí tendríamos ese segmento, ¿no? Un segmento, es un segmento de arco, ¿no? Es un segmento de arco. ¿No? 45, centro, muestra el centro y P, dice, ¿no? P. Entonces queremos completar, por ejemplo, la figura, acá le podríamos, o el amplio, ¿no? Acá le podríamos poner 90. Cambié el otro color, inclusive acá le podemos poner color azul, vamos a poner. Ahí. Punto, color blue. Ahí. Ahí tenemos el narco, ¿no? Ahí tenemos el segmento del arco.
Y acá dice el ángulo inicial 90, ¿no? O sea, hay que, ¿cómo le digo? Hay que tener en cuenta que el ángulo lo mide a la inversa, podríamos decir, ¿ya? Vamos, el 0 sería la horizontal, ¿no? Este sería, el 0 sería la horizontal, acá. Entonces el primer 90 indica 90 grados hacia abajo, ¿ya? Normalmente nosotros estamos en la horizontal y decimos 90 grados y vamos hacia arriba, ¿no? Pero en este caso, el ángulo inicial dice 90, tomando que el 0 es aquí, y 90 grados es hacia abajo. Así lo está considerando como positivo. Y después dice sweet ángulo, cuánto va a ser su desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos poner arriba la otra parte, ¿no? La otra parte, vamos a trabajar acá con otro paint, ¿no? Este le vamos a poner por ejemplo, paint 1, ¿no? Bueno, el pincel 1 sería, ¿no? De todas maneras vamos a ponerlo así, ¿no? Y vamos a copiar esto de aquí. Acá debajo. Enter. Entonces vamos a definir el pincel 2. Acá. ¿Ya? El ángulo, bueno, este también vamos a ponerle referencia 1. Acá también le vamos a poner referencia 1. ¿No? Y acá sería referencia 2. ¿No? Referencia 2 ahí. ¿No? ¿Qué más? El color, vamos a ponerle otro color. Aquí. Punto. Vamos a ponerle color rojo, a ver, ¿no? Red, color rojo. Ya está. Acá sería el pincel 2 también sería aquí, ¿no? Ahí. Entonces nuestro ángulo de inicio ahora sería 180, ¿no? 180 sería nuestro ángulo de inicio. Y nuestro desplazamiento sería 90 también, ¿no? ¿Sí? El mismo, bueno, no hubiese habido necesidad acá de definir otro rectángulo de referencia. Podríamos trabajar con el mismo de arriba inclusive. Vamos a borrar esto, ¿ya? Borramos este de aquí y le quitamos, bueno, ya lo alumbramos, este ponemos uno nomás. Listo. Ya vamos a ejecutar ahí. Ah, este todavía está activado, hay que cerrarlo. Vamos a ejecutar ahí. Y ahí tenemos entonces el nuevo color. ¿No? Color negro salió. Azul y... ya. Es que no le cambié, creo, ahí el... Sí. Bueno, pero ahí vamos que estamos completando esa parte, ¿no? Acá el 2, este 2, acá, a ver, 2. Acá era para ponerle 2 también aquí. Ahí. Entonces ahí podemos... Ahora sí, ¿no? Ese sería el segundo arco. ¿Eh? Se presenta ahí rellenado, ¿no? Entonces este método, Draw Arc, nos permite dibujar segmentos, podríamos decir, ¿no? Segmentos de arco dentro del rectángulo de referencia también. Entonces, si queremos que se vea más grande, simplemente tendríamos que ampliar el rectángulo de referencia, ¿no? Yo le pongo 300, 300, le voy a poner al doble, le voy a poner 600, 600, y no siempre tiene que ser
digamos, las mismas dimensiones el Reich y el Button, ¿no? Eso ya depende de lo que queramos presentar. Podemos presentar un oval también. ¿Mm? Ahí tendríamos, ¿no? Ahí estaría al doble. Ya, a ver, ustedes complétenlo toda la circunferencia. Faltarían 4 segmentos más, ¿no? Póngale el siguiente color verde, amarillo, por ejemplo, ¿no? O sea, 2 segmentos más faltaría para completar toda la circunferencia. Póngale, entonces, un verde y un amarillo, póngale. Claro, a la derecha, ajá, a la derecha. A la derecha pueden ponerle un verde y un amarillo para completar todo el círculo. Lo que parecería un gráfico estadístico de torta que le llaman, ¿no? O de pie también le dicen. A ver. Allá. A ver, vamos a simplificar esto, vamos a ponerle acá. Voy poniendo así P, F1, o F, que es el rectángulo de diferencia. Este sería P. Ya no habría necesidad de definir este nuevo objeto. Acá quedaría como F también. Este sería P nada más acá, donde solamente estaríamos cambiando el color, ¿no? Y este sería el rectángulo de referencia. Podría quedar así, ¿no? No habría necesidad de estar definiendo un nuevo objeto paint para cada color, ¿no? Podríamos utilizar el mismo objeto, solamente cambiándole el color nada más. ¿No? A ver, vamos, este acá también sería P aquí también, ¿no? P ahí, P abajo. Claro, gracias. Y acá también tendría que ser solamente P. Y acá también tendría que ser P. ¿No? Bueno. Entonces, para el siguiente, a ver, volveríamos a copiar esto de aquí. Y lo pondríamos debajo, ¿no? Ahora le damos color verde, ¿no? Aquí. Punto. Green, ¿no? Green. Listo. ¿Cuáles serían las coordenadas? Ángulo 270. Claro, acá sería 270. Y nada más, ¿no? Y el giro, Nada más. claro, Varía el giro sería de 90 también, ¿no? Y el otro similar. Copiamos esto y lo ponemos acá debajo, ¿no? Vamos a copiar este de aquí y lo pegamos acá debajo.
Y le cambiamos el color, ¿no? Vamos a ponerle, tenemos amarillo, ¿no? Punto yellow le ponemos, amarillo. Y el último sería 360, ¿no? 360. Ajá. 360, giro 90. Listo. Con eso ya tendríamos completado la figura, ¿no? Ahí tendríamos la figura en nuestro gráfico, ¿no? Bueno, variando los ángulos, podemos variar los espacios, ¿no? En un gráfico estadístico, tendríamos que calcular la proporción, ¿no? ¿No? Dónde empieza un arco y dónde termina, ¿no? O sea, tendríamos que hacer tendríamos que calcular eso, pues, ¿no? Por ejemplo, si estos colores representan 4 valores, entonces habría que sumarlos, esos valores, calcular el porcentaje y de acuerdo a esos porcentajes dividir los ángulos de la circunferencia, ¿no? Y luego asignarlos eso para cada, digamos, para cada uno de los arcos. Y de tal manera de que también las variables indicarían dónde empieza y dónde termina cada una de las figuras, ¿no? O sea, eso se puede variar dependiendo de un ingreso de datos, ¿no? Bueno, justamente esto ya es cuestión de que ustedes ahora, les voy a dejar la tarea, hagan de que se pueda ingresar 4 valores, ¿no? Se puede ingresar 4 valores y se puedan, de acuerdo a esos valores, pintar, por ejemplo, barras, como hemos visto ya, ¿no? Se puedan pintar barras, digamos, en un activity, ¿no? O sea, en un primer activity, en el activity principal, nosotros vamos a ingresar 4 valores. Podríamos llamar A, B, C y D, ¿no? O algún otro nombre que quisiéramos darle a los datos, pero en forma general vamos a ingresar 4 valores, A, B y C, ¿no? Activity inicial. Y dentro de ese activity inicial vamos a poner, o van ustedes a poner 2 botones, o hasta 3 podría ser, ¿no? Uno que diga, que muestre un gráfico de líneas, que muestre un gráfico de barras y que muestre un gráfico de bytes, ¿eh? En base a los 4 valores que se han ingresado. ¿Correcto? Perdón, profesor, el último botón dijo. Ya, a ver, les voy a mostrar más o menos el detalle, ¿eh? Por favor. Sí. A ver, vamos por acá. En Excel quizá se puede ver el detalle. Ahí. O sea, en un primer activity se va a ingresar A, B, A, B, C y D, ¿no? Se va a ingresar 4 valores. Ahí, entonces acá le puedo poner, por ejemplo, 100, ¿no? 100, acá le pongo 150, acá le pongo 140 y acá le pongo 100 nuevamente ahí, ¿no? Listo. Y entonces este sería el activity de ingreso, podríamos decir, ¿ya? O sea, el activity inicial, ¿no? Ahí, listo. Bueno, eso sería lo que vamos a ingresar, pues, ¿ya? Ahí, listo. Entonces, a partir de acá, una vez que ya tienen los 3 botones, entonces en otro activity ya pondríamos, por ejemplo,
un gráfico de barras, ¿no? ¿Sí? Está insertar acá. Entonces podríamos colocar un gráfico de barras. Así. Entonces debe aparecerme así, ¿no? En otro activity. Debe ser así. Otro activity me debe mostrar el gráfico de Py de repente, el de Py, pues, ¿no? O sea, el de gráfico de Py, este de aquí, ¿no? Ahí. También esto, ¿no? Ahí. Este sería otro activity ahí. Y también un gráfico de líneas, ¿no? O sea, insertar un gráfico de líneas. Aquí. ¿Qué podría ser esto? Así. Ese sería en el otro activity, ¿no? Ahí. Así. Este sería el main, ¿no? Este sería el main, el activity principal. Y esto ya serían los activities secundarios, pues, ¿no? Y acá hay que poner 3 botones. El botón 1 que me diga barras, me debe mostrar esto de aquí. El botón 2 me dice bytes, ¿no? Me debe mostrar esto. Líneas, me debe mostrar esto de aquí. ¿No? Entonces tendrían que hacer 4 activities, ¿no? El principal y los otros 3 para poder mostrar los gráficos, ¿no? Hemos hecho esos 4 gráficos, hemos hecho barras, arcos y líneas al inicio. Entonces ahora el asunto es que ustedes van a hacer un proyecto, pues, ¿no? ¿Sí? Para que puedan investigar eso. Si no, ya el día viernes lo estaríamos resolviendo, pero ya iba la tarea para ustedes, ¿no? Ahí va la tarea. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Ya entonces, esa es la tarea. Diseñar un activity, el inicial, en el cual se debe de... Ya, ahorita la señorita Calchado vamos a conversar. El activity inicial, entonces, es para ingresar los valores A, B, C, D. ¿Dónde tienen ustedes que colocar 3 botones, ¿no? Un botón que diga barras me debe ir para acá. Un botón que diga bytes me debe mostrar otro activity así. Y un botón que diga líneas me debe mostrar esto, ¿no? El título del gráfico ustedes le pueden poner el que crean conveniente, pues, ¿no? O darle una interpretación, pues, ¿no? Ya ustedes definirán eso. Y más adelante, pues, inclusive esto ustedes lo pueden combinar con un archivo de texto, ¿no? En un archivo de texto se pueden registrar las ventas de productos. Entonces, internamente se puede hacer un proceso de las cantidades vendidas de 4 productos, de los ingresos que han tenido los productos y podemos mostrarlo así gráficamente. O también los datos se podrían obtener desde una base de datos, ¿no? Donde tendríamos una tabla de ventas. Y ahí también, ¿no? O sea, las aplicaciones son muchas, pues, ¿no? El origen de datos nada más tendríamos que definirlo. En este caso lo estamos ingresando directamente. Pero se podría hacer una aplicación que tome los datos desde algún repositorio, ¿no? Como puede ser con algún archivo de texto que ya hemos manejado. Podría ser una base de datos. También hemos hecho cómo guardar información, cómo leer en la base de datos. Un poco más complicado sería con los share reference, ¿no? Con las referencias compartidas. Pero ya depende de la aplicación que tengamos, ¿no? Bueno, entonces ese es el proyecto para ustedes. Tienen que investigar algo
cómo a partir de un botón se puede volver a pintar un gráfico. ¿Ya? Eso es lo que tienen que investigar. A propósito de investigaciones, ¿llegaron a encontrar el archivo de base de datos? Les dije... Ah, no, del Shell Reference. El día jueves le dije que lo busquen, ¿no? ¿Lo encontraron? ¿O no lo buscaron? ¿O se escondió mucho y no lo encontraron? A ver, acá creo que hay una respuesta. No, profe. Bueno, a ver, lo vamos a seguir dando tiempo. No vaya a ser que lleguemos al segundo examen y yo les haga esa pregunta. ¿No? Bueno. Sí, sí, a ver, creo que es un... Si no he subido la clase, lo sé, pero lo tengo grabado. Creo que sí lo subí. A ver, lo voy a chequear, ¿ya? Bueno, entonces, esto quedaría, esa sería la tarea para ustedes, ¿ya? Creo que no hay más preguntas, ¿o hay preguntas? ¿Ya? Ahorita voy a chequear si he subido los videos y si no, lo voy a subir lo de la clase pasada. Ya no hay preguntas, ¿no? Ya, entonces vamos a terminar por hoy día, ¿ya? Vamos a terminarlo. Ahí está su tarea de ustedes. A ver si para el día jueves ya me lo muestran terminado, ¿no? También les voy también una tarea, ya saben, tienen que preparar sus videos demostrando el resultado de este proyecto, ¿ya? Bueno, entonces por hoy día vamos a terminar.